La batalla de Marathon por Sir Edward Shepherd Creasy. Fragmento del libro, Las 15 batallas decisivas del mundo, de Maratón a Waterloo. El destino de Europa y Asia ha chocado con el del mundo. Hace 2340 años, se convocó un consejo de oficiales atenienses en la ladera de una de las montañas que dominan la llanura de Maratón, en la costa oriental del Ática. El tema inmediato de su reunión fue considerar si debían presentar batalla a un enemigo que yacía acampado en la costa debajo de ellos, pero del resultado de sus deliberaciones dependía no solo el destino de dos ejércitos, sino todo el progreso futuro de la civilización humana. Había 11 miembros de ese consejo de guerra. 10 eran los generales, que entonces eran elegidos anualmente en Atenas, uno por cada una de las tribus locales en las que estaban divididos los atenienses. Cada general dirigía a los hombres de su propia tribu y cada uno estaba investido de igual autoridad militar. Uno de los arcontes también estaba asociado con ellos en el mando conjunto de la fuerza colectiva. Este magistrado se llamaba polemarca o gobernante de la guerra, tenía el privilegio de dirigir el ala derecha del ejército en la batalla y de participar en todos los consejos de guerra. Un noble ateniense, llamado Calímaco, era el gobernante de la guerra de este año, y como tal, se quedó escuchando la seria discusión de los 10 generales. De hecho, tenían profundos motivos de ansiedad, aunque poco conscientes de cuán trascendentales eran para la humanidad los votos que estaban a punto de dar, o de cómo las generaciones venideras leerían con interés el registro de su debate. Vieron ante ellos las fuerzas invasoras de un poderoso imperio, que en los últimos 50 años había destrozado y esclavizado a casi todos los reinos y principados del entonces mundo conocido. Sabían que todos los recursos de su propio país estaban concentrados en el pequeño ejército confiado a su dirección. Vieron ante ellos una hueste escogida por el gran rey enviada para descargar su ira especial sobre ese país y sobre la otra pequeña e insolente comunidad griega, que se había atrevido a ayudar a sus rebeldes y quemar la capital de una de sus provincias. Aquella hueste victoriosa ya había cumplido la mitad de su misión de venganza. La ciudad de Eretria, la cómplice de Atenas en la audaz marcha contra Sardis 9 años antes, había caído en los últimos días, y los generales atenienses podían distinguir desde las alturas la isla de Egilia, en la que los persas habían depositado a sus prisioneros eretrianos, a quienes habían reservado para ser conducidos cautivos a la Alta Asia, para escuchar allí su destino de labios del propio rey Darío. Además, los hombres de Atenas sabían que en el campamento que tenían ante ellos estaba su propio tirano desterrado, Hipias, que buscaba ser reinstalado mediante cimitarras extranjeras en su dominio despótico sobre cualquier resto de sus compatriotas que pudiera sobrevivir al saqueo de su ciudad y pudiera sobrevivir tras ser dejado atrás por ser demasiado inútil para ser esclavizado. La disparidad numérica entre la fuerza que los comandantes atenienses tenían bajo su mando y la que debían enfrentar era terriblemente evidente para algunos miembros del consejo. Los historiadores que escribieron más cerca del momento de la batalla no pretenden dar declaraciones detalladas sobre el número de combatientes, pero hay datos suficientes para que podamos hacer una estimación general. Todo griego libre fue entrenado para el servicio militar y, debido a las incesantes guerras fronterizas entre los diferentes estados, pocos griegos llegaron a la edad adulta sin haber prestado algún servicio. Pero el número de ciudadanos atenienses libres en edad apta para el servicio militar nunca superó los 30.000, y en esa época probablemente no llegaba a 2/3 de ese número. Además, la parte más pobre de ellos no estaba provista de equipo, y no estaba entrenada para las operaciones de la infantería regular. Se necesitarían algunos destacamentos de las tropas mejor armadas para guarnecer la ciudad misma y ocupar los diversos puestos fortificados del territorio, de modo que es imposible calcular con exactitud la cantidad de personas completamente equipadas que marcharon desde Atenas a Maratón, cuando llegó la noticia del desembarco persa, pero superaba los 10.000 hombres. Los historiadores que vivieron mucho después de la batalla, como Justino, Plutarco y otros dan 10.000 como número del ejército ateniense. No se podría confiar mucho en su autoridad, si no estuviera respaldada por otras pruebas, pero un cálculo realizado a partir del número de la población libre ateniense lo confirma notablemente. Algunos metecos, extranjeros viviendo en Atenas, probablemente sirvieron como hoplitas en Maratón, pero el número de extranjeros residentes en Atenas no puede haber sido grande en este periodo. Con una excepción, los demás griegos se abstuvieron de ayudarlos. Esparta había prometido ayuda, pero los persas habían desembarcado el 6º día de la luna y un escrúpulo religioso retrasó la marcha de las tropas espartanas hasta que la luna alcanzó su plenitud. Solo de una parte, y esta fue la más inesperada, recibió Atenas ayuda en el momento de su gran peligro.
Durante algunos años antes de esta época, el pequeño estado de Platea en Beocia, al verse presionado por su poderoso vecino, Tebas, había pedido la protección de Atenas, y le debía a un ejército ateniense el rescate de su independencia. Ahora bien, cuando se corrió la voz en Grecia de que los medos habían venido de los confines de la tierra para destruir Atenas, los valientes ciudadanos de Platea, sin ser solicitados, marcharon con todas sus fuerzas para ayudar en la defensa y compartir las fortunas de sus benefactores. La leva general de los ciudadanos de Platea solo ascendía a 1000 hombres, y esta pequeña columna, marchando desde su ciudad a lo largo de la cresta sur del monte Citerón, y desde allí a través del territorio ático, se unió a las fuerzas atenienses por encima de Maratón casi inmediatamente antes de la batalla. El refuerzo era numéricamente pequeño, pero el espíritu valiente de los hombres que lo compusieron debe haberlo hecho de valor 10 veces mayor para los atenienses y su presencia debe haber contribuido en gran medida a disipar el triste sentimiento de estar abandonado y sin amigos, que la demora de los socorros espartanos estaba calculado para crear entre las filas atenienses. Esta generosa audacia de su débil pero sincero aliado nunca fue olvidada en Atenas. Los plateos fueron hechos compatriotas de los atenienses, excepto el derecho de ejercer ciertas funciones políticas, y desde entonces en los sacrificios solemnes en Atenas, se ofrecieron oraciones públicas pidiendo una bendición conjunta del cielo sobre los atenienses y también sobre los plateos. El señor Grote observa que esta marcha voluntaria de toda la fuerza de Platea hacia Maratón es uno de los incidentes más conmovedores de toda la historia griega. En verdad, toda la carrera de Platea y la amistad, fuerte incluso hasta la muerte, entre ella y Atenas, forman uno de los episodios más conmovedores de la historia de la antigüedad. En la guerra del Peloponeso, los plateos volvieron a ser fieles a los atenienses a pesar de todo riesgo y de todo cálculo de interés propio, y la consecuencia fue la destrucción de Platea. Hay pocos pasajes más nobles en los clásicos que el discurso en el que los prisioneros de guerra de Platea, después del memorable asedio de su ciudad, justifican ante sus verdugos espartanos su leal adhesión a Atenas. Después de la unión de la columna de Platea, los comandantes atenienses debieron tener bajo su mando a unos 11.000 infantes disciplinados y completamente armados y probablemente un número mayor de tropas irregulares con armas ligeras, ya que, además de los ciudadanos más pobres que iban al campo armados con jabalinas, alfanjes y dianas, cada soldado regular armado con armas pesadas era atendido en el campamento por uno o más esclavos, que iban armados como los hombres libres inferiores. En la batalla de Platea, 11 años después de Maratón, cada uno de los 8.000 infantes regulares atenienses que sirvieron allí, fue atendido por un esclavo con armas ligeras. Los atenienses no tenían caballería ni arqueros y el uso en el campo de las máquinas militares no se introdujo en ese período en la guerra antigua. En contraste con sus escasas fuerzas, los comandantes griegos vieron extendidos ante ellos, a lo largo de las costas de la sinuosa bahía, las tiendas y los barcos de las diversas naciones que marchaban para cumplir las órdenes del rey del mundo oriental. La dificultad para encontrar transportes y conseguir provisiones sería el único límite al número de un ejército persa. Tampoco hay razón para suponer exagerada la estimación de Justino, quien cifra en 100.000 la fuerza que en esta ocasión había navegado, bajo el mando de los sátrapas Datis y Artafernes, desde las costas de Cilicia, contra las devotas costas de Eubea y Ática. Y después de deducir en gran medida de este total, para tener en cuenta a los meros marineros y seguidores del campo, todavía debían quedar terribles probabilidades en contra de las levas nacionales de los atenienses. Los generales griegos tampoco podían entonces sentir esa confianza en la calidad superior de sus tropas que desde la batalla de Maratón ha animado a los europeos en los conflictos con los asiáticos, como, por ejemplo, en las luchas posteriores entre Grecia y Persia, o cuando las legiones romanas se enfrentaron a las miríadas de Mitrídates y Tigranes, o como es el caso de las campañas indias de nuestros propios regimientos. Por el contrario, hasta el día de Maratón, los medos y los persas tenían fama de invencibles. Más de una vez se habían topado con tropas griegas en Asia Menor, en Chipre, en Egipto, y las habían vencido invariablemente. Nada puede ser más fuerte que las expresiones utilizadas por los primeros escritores griegos respecto del terror que inspiraba el nombre de los medos y la postración de los espíritus de los hombres ante la carrera aparentemente irresistible de las armas persas. Por lo tanto, no es de extrañar que 5 de los 10 generales atenienses rehuyeran la perspectiva de librar una batalla campal contra un enemigo tan superior en número y tan formidable en renombre militar. Su propia posición en las alturas era fuerte y ofrecía grandes ventajas a una pequeña fuerza defensiva contra las masas atacantes. Consideraron que era una mera temeridad descender a la llanura para ser pisoteados por el caballo asiático, abrumados por el tiro con arco o despedazados por los invencibles veteranos de Cambises y Ciro.
Además, se había recurrido a Esparta, el gran estado guerrero de Grecia, y se le había prometido socorro a Atenas, aunque la observancia religiosa que los dorios respetaban ciertas épocas y estaciones había retrasado por el momento su marcha. No era prudente, en cualquier caso, esperar hasta que aparecieran los espartanos y contar con la ayuda de las mejores tropas de Grecia antes de exponerse al impacto de los temidos medos. Por muy engañosas que puedan parecer estas razones, los otros 5 generales estaban a favor de operaciones más rápidas y audaces. Y, afortunadamente para Atenas y para el mundo, uno de ellos era un hombre, no solo del más alto genio militar, sino también de ese carácter enérgico que imprime su propio tipo e ideas a los espíritus más débiles de concepción. Milcíades era el jefe de una de las casas más nobles de Atenas, incluía a los eácidas entre su ascendencia, hijos del propio Zeus, y la sangre de Aquiles corría por las venas del héroe de Maratón. Uno de sus antepasados inmediatos había adquirido el dominio del Quersoneso tracio, por lo que la familia se convirtió al mismo tiempo en ciudadanos atenienses y príncipes tracios. Esto ocurrió en la época en que Pisístrato era tirano de Atenas. 2 de los parientes de Milcíades, un tío del mismo nombre y un hermano llamado Esteságoras, habían gobernado el Quersoneso antes de que Milcíades se convirtiera en su príncipe. Se había criado en Atenas, en casa de su padre Simón, famoso en toda Grecia por sus victorias en las carreras de carros olímpicas y que debía poseer una gran riqueza. Los hijos de Pisístrato, que sucedieron a su padre en la tiranía de Atenas, hicieron asesinar a Simón, pero trataron al joven Milcíades con favor y bondad, y cuando su hermano Esteságoras murió en el Quersoneso, lo enviaron allí como señor del principado. Esto fue unos 28 años antes de la batalla de Maratón, y es con su llegada al Quersoneso cuando comienza nuestro primer conocimiento de la carrera y el carácter de Milcíades. Encontramos, en el primer acto registrado de él, prueba del mismo espíritu resuelto y sin escrúpulos que marcó su edad madura. La autoridad de su hermano en el principado se había visto sacudida por la guerra y la revuelta. Milcíades decidió gobernar con mayor seguridad. A su llegada se quedó encerrado en su casa, como si estuviera de luto por su hermano. Los principales hombres del Quersoneso, al enterarse de esto, se reunieron de todas las ciudades y regiones y fueron juntos a la casa de Milcíades para una visita de condolencia. Tan pronto como los tuvo en su poder, los hizo a todos prisioneros. Luego afirmó y mantuvo su autoridad absoluta en la península, tomando a su sueldo un cuerpo de 500 tropas regulares y fortaleciendo sus intereses casándose con la hija del rey de los tracios vecinos. Cuando el poder persa se extendió al Helesponto y sus alrededores, Milcíades, como príncipe del Quersoneso, se sometió al rey Darío, y fue uno de los numerosos gobernantes tributarios que dirigieron sus contingentes de hombres para servir en el ejército persa en la expedición contra Escitia. Milcíades y los vasallos griegos de Asia Menor fueron dejados por el rey persa a cargo del puente sobre el Danubio, cuando el ejército invasor cruzó ese río, y se adentró en las tierras salvajes del país que hoy es Rusia, en vana persecución de los antepasados de los cosacos modernos. Al enterarse de los reveses que sufrió Darío en el desierto escita, Milcíades propuso a sus compañeros derribar el puente y dejar que el rey persa y su ejército perecieran por el hambre y las flechas escitas. Los gobernantes de las ciudades griegas asiáticas a quienes se dirigió Milcíades retrocedieron ante este golpe audaz y despiadado contra el poder persa y Darío regresó sano y salvo. Pero se sabía qué consejo había dado Milcíades y la venganza de Darío a partir de entonces se dirigió especialmente contra el hombre que había aconsejado un golpe tan mortal contra su imperio y su persona. La ocupación de las armas persas en otras zonas dejó a Milcíades durante algunos años después en posesión del Quersoneso, pero fue precario e interrumpido. Él, sin embargo, aprovechó la oportunidad que le brindaba su posición para conciliar la buena voluntad de sus compatriotas en Atenas, conquistando y poniendo bajo autoridad ateniense las islas de Lemnos e Imbros, sobre las cuales Atenas tenía antiguos derechos, pero que ella nunca antes había podido someterlo por completo. Finalmente, en el año 494 a.C., la completa represión de la revuelta jónica por parte de los persas dejó a sus ejércitos y flotas en libertad para actuar contra los enemigos del gran rey al oeste del Helesponto. Se envió un fuerte escuadrón de galeras fenicias contra el Quersoneso. Milcíades sabía que la resistencia era inútil, y mientras los fenicios estaban en Ténedos, cargó 5 galeras con todo el tesoro que pudo reunir y se embarcó hacia Atenas. Los fenicios se unieron a él y lo persiguieron duramente por el norte del Egeo. Una de sus galeras, a bordo de la cual se encontraba su hijo mayor, Metíoco, fue capturada, pero Milcíades, con los otros 4, logró llegar sanos y salvos a la costa amiga de Imbros. De allí se dirigió posteriormente a Atenas y retomó su posición como ciudadano libre de la comunidad ateniense.
Los atenienses en aquella época habían expulsado recientemente a Hipias, el hijo de Pisístrato, el último de sus tiranos. Estaban en el pleno resplandor de su recién recuperada libertad e igualdad, y los cambios constitucionales de Clístenes habían inflamado al máximo su celo republicano. Milcíades tenía enemigos en Atenas, y estos, aprovechando el estado de ánimo popular, le llevaron a juicio por su vida por haber sido tirano del Quersoneso. La acusación no necesariamente implicaba ningún acto de crueldad o daño a individuos, se basaba en una ley muy específica, pero se basaba en el horror con el que los griegos de esa época consideraban a todo hombre que se convertía en amo obligatorio de sus semejantes y ejercía un dominio irresponsable sobre ellos. El hecho de que Milcíades hubiera gobernado así en el Quersoneso era innegable, pero la cuestión que los atenienses, reunidos para juzgar, debieron haber tratado fue si Milcíades, al convertirse en tirano del Quersoneso, merecía castigo como ciudadano ateniense. El eminente servicio que había prestado al Estado al conquistar Lemnos e Imbros abogaba fuertemente a su favor. El pueblo se negó a condenarlo. Ocupó un lugar destacado en la opinión pública, y cuando se conoció la inminente invasión de los persas, el pueblo sabiamente lo eligió como uno de sus generales para ese año. Otros dos hombres de destacada eminencia en la historia, aunque su renombre se alcanzó en un período posterior al de Milcíades, también se encontraban entre los 10 generales atenienses en Maratón. Uno era Temístocles, el futuro fundador de la armada ateniense y el vencedor destinado de Salamina. El otro era Arístides, que luego dirigió las tropas atenienses en Platea, y cuya integridad y justa popularidad adquirieron para su país la ventajosa preeminencia de ser reconocido por la mitad de los griegos como su líder imparcial y protector, cuando los persas finalmente fueron rechazados. No se registra a qué parte tomaron Temístocles o Arístides en el debate del Consejo de Guerra de Maratón. Pero por el carácter de Temístocles, su audacia y su genio intuitivo para improvisar las mejores medidas en cada emergencia, bien podemos creer que el voto de Temístocles fue a favor de una acción rápida y decisiva. Sobre el voto de Arístides puede resultar más difícil especular. Su predilección por los espartanos tal vez le hizo desear esperar hasta que aparecieran, pero, aunque circunspecto, no era tímido ni como soldado ni como político, y el audaz consejo de Milcíades probablemente encontró en Arístides un oyente dispuesto, pero con toda seguridad encontró en él un oyente sincero. Milcíades no dudó en cuanto al rumbo que debía seguir el ejército ateniense y con seriedad presionó su opinión a sus hermanos generales. Milcíades, prácticamente conocedor de la organización de los ejércitos persas, estaba convencido de la superioridad de las tropas griegas, si se las manejaba adecuadamente, veía con la mirada militar de un gran general la ventaja que la posición de las fuerzas le daba para un ataque repentino, y como político profundo, sintió los peligros de permanecer inactivo y de dar tiempo a la traición para arruinar la causa ateniense. Un oficial del Consejo de Guerra aún no había votado. Este era Calímaco, el gobernante de la guerra. Los votos de los generales fueron 5 y 5, de modo que la voz de Calímaco sería decisiva. De esa votación dependía, con toda probabilidad humana, el destino de todas las naciones del mundo. Milcíades se volvió hacia él, y con sencilla elocuencia militar el gran ateniense conjuró así a su compatriota a votar a favor de dar batalla. Ahora te corresponde a ti, Calímaco, esclavizar a Atenas o, asegurándole la libertad, ganarte una inmortalidad de fama, como ni siquiera Harmodio y Aristogeiton han adquirido. Porque nunca, desde que los atenienses eran un pueblo, han estado en el mismo peligro que en este momento. Si se arrodillan ante estos medos, serán entregados a Hipias, y ya sabes lo que tendrán que sufrir, pero si Atenas sale victoriosa de esta contienda, ella tiene en su poder convertirse en la principal ciudad de Grecia. Tu voto es para decidir si vamos a entrar en batalla o no. Si no iniciamos una batalla ahora, alguna intriga entre facciones desunirá a los atenienses y la ciudad. Pero si luchamos antes de que algo se pudra en el estado de Atenas, creo que, siempre que los dioses nos den un juego limpio y no nos den ningún favor, podremos sacar lo mejor de ello en el enfrentamiento. Se obtuvo el voto del valiente gobernante de la guerra, el consejo decidió dar batalla, y tal era el ascendiente y la eminencia militar de Milcíades, que sus hermanos generales, todos y cada uno, le cedieron sus días de mando y actuaron alegremente bajo sus órdenes. Temeroso, sin embargo, de crear celos y de no lograr la cooperación de todas las partes de su pequeño ejército, Milcíades esperó hasta el día en que el mando principal se acercara a él en rotación regular, antes de dirigir el ejército ateniense contra el enemigo. La inacción de los comandantes asiáticos durante este intervalo parece extraña a primera vista, pero Hipias estaba con ellos, y ellos y él eran conscientes de la posibilidad de una conquista incruenta gracias a las maquinaciones de sus partidarios entre los atenienses.
La naturaleza del terreno también explica, en muchos puntos, las tácticas de los generales opuestos antes de la batalla, así como las operaciones de las tropas durante el enfrentamiento. La llanura de Maratón, que dista unas 22 millas de Atenas, se extiende a lo largo de la bahía del mismo nombre en la costa nororiental del Ática. La llanura tiene casi forma de media luna y mide unas 6 millas de largo. Tiene unas 2 millas de ancho en el centro, donde el espacio entre las montañas y el mar es mayor, pero se estrecha hacia ambos extremos, acercándose las montañas al agua en los extremos de la bahía. Hay un valle que se dirige hacia el interior desde el centro de la llanura, y hacia el sur desciende un barranco. En otros lugares, está estrechamente rodeado en el lado terrestre por escarpadas montañas de piedra caliza, densamente tachonadas de pinos, olivos y cedros y cubiertas de mirtos, madroños y otros arbustos bajos y olorosos que por todas partes perfuman el aire del Ático. El nivel del terreno ahora varía según el montículo que se levanta sobre los que cayeron en la batalla, pero era una llanura ininterrumpida cuando los persas acamparon en ella. Hay pantanos en cada extremo, que están secos en primavera y verano y luego no ofrecen ningún obstáculo al jinete, pero comúnmente se inundan con la lluvia, y por lo tanto se vuelven impracticables para la caballería, en el otoño, la época del año en la que se desarrolla la batalla. Los griegos, acampados en las montañas, podían observar cada movimiento de los persas en la llanura, mientras que ellos podían enmascarar completamente los suyos. Milcíades también tenía, desde su posición, el poder de dar batalla cuando quisiera o de retrasarla a su discreción, a menos que Datis intentara la peligrosa operación de tomar las alturas. Si miramos el mapa del Viejo Mundo para comprobar los recursos territoriales comparativos de los dos estados cuyos ejércitos estaban ahora a punto de entrar en conflicto, la inmensa preponderancia del poder material del rey persa sobre el de la República ateniense es más evidentemente sorprendente que cualquier contraste similar que la historia pueda ofrecer. Se ha observado verdaderamente que, al estimar meras áreas, el Ática, que contiene en toda su superficie solo 700 millas cuadradas, se reduce a la insignificancia si se compara con muchos feudos baroniales de la Edad Media o muchas parcelas coloniales de los tiempos modernos. Su antagonista, el Imperio Persa, comprendía toda la Turquía asiática moderna y gran parte de la Europa moderna, el moderno Reino de Persia y los países de las modernas Georgia, Armenia, Balkh, Punjab, Afganistán, Beluchistán, Egipto y Trípoli. Tampoco podía un europeo, a principios del siglo V antes de nuestra era, contemplar esta enorme acumulación de poder bajo el cetro de un único gobernante asiático, con la indiferencia con la que ahora observamos en el mapa los extensos dominios de los modernos soberanos orientales. Porque, como ya se ha señalado, antes de que se peleara Maratón, el prestigio del éxito y de la supuesta superioridad de la raza estaba del lado de los asiáticos contra los europeos. Asia fue la sede original de las sociedades humanas y mucho antes de que se pueda encontrar cualquier rastro de que los habitantes del resto del mundo hayan surgido de la barbarie más ruda, podemos percibir que en el continente asiático florecieron imperios poderosos y brillantes. Aparecen ante nosotros a través del crepúsculo de la historia primitiva, oscuros e indistintos, pero masivos y majestuosos, como montañas al amanecer. Sin embargo, en lugar de la variedad infinita, y los cambios inquietos que han caracterizado las instituciones y la suerte de los estados europeos desde el comienzo de la civilización de nuestro continente, una uniformidad monótona impregna las historias de casi todos los imperios orientales, desde los más antiguos hasta los más antiguos hasta los más recientes. Se caracterizan por la rapidez de sus primeras conquistas, por la inmensa extensión de los dominios comprendidos en ellos, por el establecimiento de un sistema sátrapa o pacha de gobierno de las provincias, por una invariable y rápida degeneración de los príncipes de la casa real, con los afeminados niños del serrallo sucediendo a los guerreros soberanos criados en el campamento, y por la anarquía interna y las insurrecciones, que indican y aceleran el declive y la caída de esos tejidos de poder difíciles de manejar y mal organizados. También es un hecho sorprendente que los gobiernos de todos los grandes imperios asiáticos hayan sido en todas las épocas despotismos absolutos. Y Eren tiene razón al relacionar esto con otro gran hecho, que es importante por su influencia tanto en la vida política como social de los asiáticos. Entre todas las naciones importantes del Asia Interior, el gobierno paternal de cada hogar fue corrompido por la poligamia. Donde existe esa costumbre, una buena constitución política es imposible. Los padres, convertidos en déspotas domésticos, están dispuestos a pagar la misma obediencia abyecta a su soberano que exigen de su familia y de sus dependientes en su economía doméstica.
Debemos tener presente también la conexión inseparable entre la religión del Estado y toda la legislación, que siempre ha prevalecido en Oriente, y la existencia constante de un poderoso cuerpo sacerdotal, que ejerce cierto control, aunque precario e irregular, sobre el trono mismo, apoderándose de él en toda administración civil, reclamando el control supremo de la educación, estereotipando las líneas en las que deben moverse la literatura y la ciencia, y limitando la medida en que será lícito para la mente humana proseguir sus investigaciones. Una vez sentidas y comprendidas correctamente estas características generales, resulta una tarea comparativamente fácil investigar y apreciar el origen, el progreso y los principios de los imperios orientales en general, así como de la monarquía persa en particular. Y así podemos apreciar mejor el rechazo que Grecia dio a las armas de Oriente y juzgar las probables consecuencias para la civilización humana, si los persas hubieran logrado poner a Europa bajo su yugo, como ya habían subyugado a las más bellas porciones del resto del mundo entonces conocido. Los griegos, por su posición geográfica, formaban la vanguardia natural de la libertad europea contra la ambición persa y exhibieron de manera preeminente los puntos más destacados del carácter nacional distintivo que han hecho a la civilización europea tan superior a la asiática. Las naciones que habitaron en la antigüedad alrededor y cerca de las costas septentrionales del mar Mediterráneo, fueron las primeras en nuestro continente en recibir de Oriente los rudimentos del arte y la literatura, y los gérmenes de la organización social y política. De estas naciones, los griegos, a través de su vecindad con Asia Menor, Fenicia y Egipto, estuvieron entre los primeros en adquirir los principios y hábitos de la vida civilizada, y también inmediatamente imprimieron un sello nuevo, y totalmente original a todo lo que recibieron. Así, en su religión recibieron de los colonos extranjeros los nombres de todas sus deidades y muchos de sus ritos, pero descartaron las repugnantes monstruosidades del Nilo, el Orontes y el Ganges, nacionalizaron su credo, y sus propios poetas crearon su hermosa mitología. En Grecia nunca existió una casta sacerdotal. Así, en sus gobiernos vivieron mucho tiempo bajo reyes hereditarios, pero nunca soportaron el establecimiento permanente de una monarquía absoluta. Sus primeros reyes eran gobernantes constitucionales que gobernaban con prerrogativas definidas. Y mucho antes de la invasión persa, la forma real de gobierno había dado paso en casi todos los estados griegos a instituciones republicanas, presentando infinitas variedades de equilibrio o predominio alternativo de los principios oligárquicos y democráticos. En literatura y ciencia, el intelecto griego no siguió caminos trillados y no reconoció reglas limitantes. Los griegos pensaron audazmente en sus súbditos y la novedad de una especulación la infundía en sus espíritus de interés y no de criminalidad. Versátiles, inquietos, emprendedores y seguros de sí mismos, los griegos presentaban el contraste más sorprendente con la habitual quietud y sumisión de los orientales. Y, de todos los griegos, los atenienses exhibieron estas características nacionales en el grado más fuerte. Este espíritu de actividad y audacia, unido a una generosa simpatía por el destino de sus hermanos griegos en Asia, los había llevado a unirse a la última guerra jónica y ahora, mezclado con su aborrecimiento hacia la familia usurpadora de sus propios ciudadanos, que durante un periodo se había apoderado por la fuerza y ejercido el poder despótico en Atenas, los impulsó a desafiar la ira del rey Darío y a negarse a recibir algo a cambio, ordenando al tirano a quien algunos años antes habían expulsado de su tierra. La empresa y el genio de un inglés han confirmado últimamente con nuevas pruebas y han dotado de nuevo interés el poder del monarca persa, que envió sus tropas a combatir en Maratón. Se sabía desde hacía mucho tiempo que existían inscripciones en un carácter denominado punta de flecha o cuneiforme en los monumentos de mármol de Persépolis, cerca del sitio de la antigua Susa y en las caras de las rocas en otros lugares anteriormente gobernados por los primeros persas. Reyes. Pero durante miles de años habían sido meros enigmas ininteligibles para el espectador curioso pero desconcertado, y a menudo se hacía referencia a ellos como ejemplos de la locura del orgullo humano, que de hecho podía escribir sus propias alabanzas en la roca sólida, pero solo para la roca. Sobrevivir a la lengua y a la memoria de los vanidosos y gloriosos inscriptores. El padre Niebuhr, Grotefend y Lassen habían hecho algunas conjeturas sobre el significado de las letras cuneiformes, pero el mayor Rawlinson, al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, después de años de trabajo, ha logrado por fin la gloriosa hazaña de revelar plenamente el alfabeto y la gramática de esta lengua desconocida desde hace mucho tiempo. En particular, ha descifrado y expuesto plenamente las inscripciones de la roca sagrada de Beistún, en las fronteras occidentales de Media. Estos registros de los aquemenidas finalmente han encontrado su intérprete, y el mismo Darío nos habla desde el monte consagrado, y nos cuenta los nombres de las naciones que le obedecieron, las revueltas que reprimió, sus victorias, su piedad y su gloria.
Es poco probable que los reyes que buscan así la admiración de la posteridad empañen el historial de sus éxitos con la mención de sus derrotas ocasionales, y no arroja ninguna sospecha sobre la narrativa de los historiadores griegos, que encontremos estas inscripciones en silencio con respecto al derrocamiento de Datis y Artafernes, así como con respecto a los reveses que Darío sufrió en persona durante sus campañas escitas. Pero estos indiscutibles monumentos de fama persa confirman, e incluso aumentan, la opinión que nos inspira Heródoto sobre el vasto poder que fundó Ciro y aumentó Cambises, que Darío aumentó con las conquistas indias y árabes, y parecía probable que, cuando dirigiera sus armas contra Europa, se convirtiera en la monarquía predominante del mundo. Con la excepción del Imperio Chino, en el que, a lo largo de todas las épocas hasta los últimos años, un tercio de la raza humana ha vivido casi sin conexión con las demás partes, todos los grandes reinos que sabemos que existieron en la antigua Asia, estaban, en la época de Darío, mezclados con los persas. Los indios del norte, los asirios, los sirios, los babilonios, los caldeos, los fenicios, las naciones de Palestina, los armenios, los bactrianos, los lidios, los frigios, los partos y los medos, todos obedecieron el cetro del gran rey. Los medos estaban junto a los persas nativos en honor, y con frecuencia se hablaba del imperio como el de los medos, o como el de los medos y los persas. Egipto y Cirene eran provincias persas, los colonos griegos en Asia Menor, y las islas del Egeo eran súbditos de Darío, y sus valientes pero infructuosos intentos de deshacerse del yugo persa solo habían servido para remacharlo con más fuerza y aumentar la creencia general de que los griegos no podían hacer frente a los persas en un campo de batalla. La guerra de Darío contra los escitas, aunque fracasada en su objetivo inmediato, había provocado el sometimiento de Tracia y la sumisión de Macedonia. Desde el Indo hasta el Peneo, todo era suyo. Podemos imaginar la ira con que el señor de tantas naciones debió haber escuchado, 9 años antes de la batalla de Maratón, que una nación extraña hacia el sol poniente, llamada los atenienses, se había atrevido a ayudar a sus rebeldes en Jonia contra él, y que habían saqueado e incendiado la capital de una de sus provincias. Antes del incendio de Sardis, Darío parece no haber oído hablar nunca de la existencia de Atenas, pero sus sátrapas en Asia Menor habían visto durante algún tiempo a refugiados atenienses en sus cortes provinciales implorando ayuda contra sus compatriotas. Cuando Hipias fue expulsado de Atenas y la dinastía tiránica de los Pisistrátidas finalmente derrocada en el año 510 a.C., el tirano desterrado y sus seguidores, después de buscar en vano ser restaurados mediante la intervención espartana, se habían trasladado a Sardes, la capital de la satrapía de Artafernes. Allí Hipias, según las expresivas palabras de Heródoto, comenzó todo tipo de agitación, calumniando a los atenienses ante Artafernes y haciendo todo lo que pudo para inducir al sátrapa a que sometiera a Atenas, como vasallo tributario del rey Darío. Cuando los atenienses se enteraron de sus prácticas, enviaron enviados a Sardes para protestar a los persas en contra de aceptar la disputa de los refugiados atenienses. Pero Artafernes les dio en respuesta una orden amenazadora de recibir a Hipias nuevamente si buscaban seguridad. Los atenienses estaban decididos a no comprar seguridad a ese precio, y tras rechazar los términos del sátrapa, consideraron que ellos y los persas eran enemigos declarados. En esta misma crisis, los griegos jónicos imploraron la ayuda de sus hermanos europeos para que les permitiera recuperar su independencia de Persia. Solo Atenas y la ciudad de Eretria en Eubea consintieron. 20 galeras atenienses y 5 eretrias cruzaron el mar Egeo, y mediante una marcha audaz y repentina sobre Sardes, los atenienses y sus aliados lograron capturar la ciudad capital del altivo sátrapa, que recientemente los había amenazado con servidumbre o destrucción. Las fuerzas persas pronto se reunieron y los griegos se vieron obligados a retirarse. Fueron perseguidos y derrotados a su regreso a la costa y Atenas no volvió a participar en la guerra jónica. Pero el insulto que había infligido al poder persa se dio a conocer rápidamente en todo el imperio y nunca fue perdonado ni olvidado. En la enfática simplicidad de la narración de Heródoto, la ira del gran rey se describe así: cuando le dijeron al rey Darío que Sardis había sido tomada y quemada por los atenienses y los jonios, no prestó mucha atención a los jonios, sabiendo bien quiénes eran, y que su rebelión pronto sería sofocada, pero preguntó quiénes y qué clase de hombres eran los atenienses y cuando se lo dijeron, pidió su arco y colocó una flecha en la cuerda, la dejó volar hacia el cielo, y mientras la disparaba al aire, dijo: «Oh Dios supremo, concédeme vengarme de los atenienses». Y habiendo dicho esto, designó a uno de sus siervos para que le dijera todos los días, mientras estaba sentado a la mesa: «Señor, acuérdate de los atenienses». Algunos años estuvieron ocupados en la reducción completa de Jonia. Pero cuando esto se efectuó, Darío ordenó a sus fuerzas victoriosas que procedieran a castigar a Atenas y Eretria y a conquistar la Grecia europea.
El primer armamento enviado con este propósito fue destrozado por un naufragio y casi destruido frente al monte Athos. Pero el propósito del rey Darío no fue fácilmente alterado. Se ordenó reunir un ejército mayor en Cilicia, y se enviaron solicitudes a todas las ciudades marítimas del Imperio persa en busca de barcos de guerra y de transportes de tamaño suficiente para transportar caballería e infantería a través del Egeo. Mientras se hacían estos preparativos, Darío envió heraldos a las ciudades griegas exigiendo su sumisión a Persia. Se proclamaba en el mercado de cada pequeño estado helénico, algunos con territorios no mayores que la isla de White, que el rey Darío, señor de todos los hombres, desde el sol naciente hasta el ocaso, exigía que se le entregaran tierra y agua a sus heraldos, como reconocimiento simbólico de que era jefe y amo del país. Esquines habla de Jerjes, pero probablemente Mitford tenga razón al considerarlo como el estilo de los reyes persas en sus proclamaciones. En una de las inscripciones de Persépolis, Darío se autodenomina Darío el Gran Rey, Rey de Reyes, Rey de muchos países poblados, sustentador también de este gran mundo. En otro, se autodenomina el Rey de todos los países habitados. Aterrorizados por el poder de Persia, y por el severo castigo que recientemente se había infligido a los rebeldes jonios, muchos de los griegos continentales y casi todos los isleños se sometieron y dieron las muestras de vasallaje requeridas. En Esparta y Atenas se respondió con una negativa indignada, una negativa que fue deshonrada por la indignación y la violencia contra las personas de los heraldos asiáticos. De este modo se añadió más leña a la ira de Darío contra Atenas y los preparativos persas continuaron con renovado vigor. En el verano del año 490 a.C., el ejército destinado a la invasión se reunió en la llanura aleana de Cilicia, cerca del mar. Se reunió en la costa una flota de 600 galeras y numerosos transportes para el embarque de tropas, tanto a caballo como a pie. Un general mediano llamado Datis y Artafernes, hijo del sátrapa de Sardes y que también era sobrino de Darío, fueron puestos al mando conjunto titular de la expedición. Es probable que la verdadera autoridad suprema se le haya dado solo a Datis, por la forma en que los escritores griegos hablan de él. No conocemos detalles de la carrera anterior de este oficial, pero hay muchas razones para creer que sus habilidades y valentía habían sido demostradas por la experiencia, o su nacimiento medo habría impedido que Darío lo pusiera al alto mando. Parece haber sido el primer medo en quien los reyes persas confiaron de esta manera después del derrocamiento de la conspiración de los magos medos contra los persas inmediatamente antes de que Darío obtuviera el trono. Datis recibió instrucciones para completar la subyugación de Grecia, y se le dieron órdenes especiales con respecto a Eretria y Atenas. Debía tomar estas dos ciudades y debía llevar cautivos a los habitantes y llevarlos como esclavos a la presencia del gran rey. Datis embarcó sus fuerzas en la flota que los esperaba, y navegando a lo largo de las costas de Asia Menor hasta llegar a Samos, navegó desde allí hacia el oeste a través del mar Egeo hacia Grecia, tomando las islas en su camino. 10 años antes, los naxianos habían resistido con éxito un asedio contra un armamento persa, pero ahora estaban demasiado aterrorizados para ofrecer resistencia y huyeron a las cimas de las montañas, mientras el enemigo quemaba su ciudad y arrasaba sus tierras. Desde allí, Datis, obligando a los isleños griegos a unirse a él con sus barcos y hombres, navegó hacia la costa de Eubea. La pequeña ciudad de Caristus intentó resistir, pero fue rápidamente dominada. Luego atacó Eretria. Los atenienses enviaron 4.000 hombres en su ayuda. Pero entre los eretrios había traición, y la fuerza ateniense recibió oportuna advertencia de uno de los principales hombres de la ciudad para que se retirara para ayudar a salvar su propio país, en lugar de quedarse para compartir la inevitable destrucción de Eretria. Abandonados a su suerte, los eretrianos rechazaron los ataques de los persas contra sus murallas durante 6 días. Al séptimo día fueron traicionados por 2 de sus jefes y los persas ocuparon la ciudad. Los templos fueron quemados en venganza por el incendio de Sardis, y los habitantes fueron atados y puestos como prisioneros en el vecino islote de Egilia, para esperar allí hasta que Datis trajera a los atenienses para unirse a ellos en cautiverio, cuando ambas poblaciones serían conducidas hacia la Alta Asia, para conocer allí su destino de labios del propio rey Darío. Enrojecido por el éxito, y con la mitad de su misión cumplida, Datis reembarcó sus tropas y, cruzando el pequeño canal que separa Eubea del continente, acampó sus tropas en la costa del Ático, en Maratón, y aparcó sus galeras en la playa inclinada, como era costumbre en las armadas de la antigüedad. Las islas conquistadas detrás de él sirvieron como lugares de depósito para sus provisiones y provisiones militares. Su posición en Maratón le parecía ventajosa en todos los aspectos, y la naturaleza llana del terreno en el que acampó era favorable para el empleo de su caballería, si los atenienses se aventuraban a enfrentarlo.
Hipias, que lo acompañaba y hacía de guía de los invasores, había señalado Maratón como el mejor lugar para desembarcar, precisamente por esta razón. Probablemente también influyó en Hipias el recuerdo de que 47 años antes él, con su padre Pisístrato, había cruzado con un ejército desde Eretria a Maratón y había obtenido una fácil victoria sobre sus enemigos atenienses en esa misma llanura. El presagio parecía alentador. El lugar era el mismo, pero Hipias pronto se dio cuenta, a su costa, del gran cambio que se había producido en el espíritu de los atenienses. Pero aunque la feroz democracia de Atenas era celosa y leal contra el invasor extranjero y el tirano interno, existía en Atenas, como en Eretria, una facción de hombres dispuestos a comprar el triunfo del partido sobre sus conciudadanos al precio de la ruina de su país. Se abrieron comunicaciones entre estos hombres y el campamento persa, lo que habría conducido a una catástrofe como la de Eretria, si Milcíades no hubiera decidido, y no hubiera persuadido a sus colegas a que lo hicieran, luchar a toda costa. Cuando Milcíades dispuso a sus hombres para la acción, apostó en el arbitraje de una batalla no solo el destino de Atenas, sino el de toda Grecia, porque si Atenas hubiera caído, ningún otro estado griego, excepto Lacedemonia, habría tenido el valor de resistir, y los lacedemonios, aunque probablemente habrían muerto en sus filas hasta el último hombre, nunca habrían podido resistir con éxito a los victoriosos persas y a las numerosas tropas griegas, que pronto habrían marchado bajo el mando de los sátrapas persas, si hubieran prevalecido sobre Atenas. Tampoco había ninguna potencia al oeste de Grecia que pudiera haber ofrecido una oposición eficaz a Persia, si alguna vez hubiera conquistado Grecia y hubiera hecho de ese país una base para futuras operaciones militares. Roma se encontraba en ese momento en su época de mayor debilidad. Su dinastía de poderosos reyes etruscos había sido expulsada, y su naciente comunidad se tambaleaba bajo los ataques de los etruscos y volscos desde el exterior y las feroces disensiones entre los patricios y los plebeyos desde el interior. Etruria, con sus lúcumos y siervos, no era rival para Persia. El Samnio no había alcanzado el poder que después desarrolló, las colonias griegas del sur de Italia y Sicilia tampoco podían esperar sobrevivir cuando sus estados padres habían desaparecido. Cartago había escapado del yugo persa en tiempos de Cambises, gracias a la renuencia de los marineros fenicios a servir contra sus parientes. Pero no se habría podido confiar en tal tolerancia por mucho tiempo, y el futuro rival de Roma se habría convertido en un ministro del poder persa tan sumiso como lo eran las propias ciudades fenicias. Si nos dirigimos a España, o si pasamos la gran cadena montañosa que, prolongada a través de los Pirineos, los Cevenes, los Alpes y los Balcanes, divide el norte de Europa del sur, no encontraremos nada en ese período más que simples finlandeses, celtas, salvajes, esclavos y teutones. Si Persia hubiera vencido a Atenas en Maratón, no habría encontrado ningún obstáculo que impidiera a Darío, el sirviente elegido de Hormuz, avanzar su dominio sobre todas las razas occidentales conocidas de la humanidad. Las energías nacientes de Europa habrían sido pisoteadas por la conquista universal, y la historia del mundo, como la historia de Asia, se habría convertido en un mero registro del ascenso y caída de dinastías despóticas, de las incursiones de hordas bárbaras y de la postración mental y política de millones de personas bajo la diadema, la tiara y la espada. Por grande que parezca haber sido la preponderancia de los persas sobre el poder ateniense en esa crisis, sería injusto imputar una temeridad salvaje a la política de Milcíades y a aquellos que votaron con él en el Consejo de Guerra ateniense, o mirar como se ha señalado antes, los acontecimientos posteriores fueron el mero resultado de una indiscreción exitosa. Milcíades, mientras era príncipe del Quersoneso, había prestado servicio en los ejércitos persas, y sabía por observación personal cuántos elementos de debilidad se escondían bajo su imponente aspecto de fuerza. Sabía que el grueso de sus tropas ya no estaba formado por los valientes pastores y montañeses de Persia propiamente dicha y del Kurdistán, que ganaron las batallas de Ciro, sino que los contingentes reacios de las naciones conquistadas ahora llenaban en gran medida las listas de tropas persas, luchando más por obligación que por fuerza o cualquier celo en la causa de sus amos. También tuvo la sagacidad y el espíritu para apreciar la superioridad de la armadura y la organización griega sobre las asiáticas, a pesar de los reveses anteriores. Sobre todo, sintió y confió dignamente en el entusiasmo de los hombres bajo su mando. Los atenienses, a quienes él dirigía, habían demostrado con su valor recién nacido en guerras recientes contra los estados vecinos, que la libertad y la igualdad de los derechos cívicos son cosas valientes que conmueven el espíritu, y aquellos que, estando bajo el yugo de un déspota, no habían sido mejores hombres de guerra que cualquiera de sus vecinos, tan pronto como fueron libres, se convirtieron en los hombres más destacados de todos, porque cada uno sentía que al luchar por una república libre, luchaba por sí mismo y, en cualquier cosa que tomara en sus manos, tenía celo por hacer el trabajo a fondo.
Así describe el historiador casi contemporáneo el cambio de espíritu que se observó en los atenienses después de que sus tiranos fueron expulsados, y Milcíades sabía que al liderarlos contra el ejército invasor, donde tenían a Hipias, el enemigo que más odiaban, ante ellos, no estaba trayendo a la batalla a hombres comunes y corrientes y no podía contar con ningún heroísmo común. En cuanto a los traidores, estaba seguro de que, cualquiera que fuera la traición que pudiera acechar entre algunos de los atenienses más ricos y de mayor cuna, las bases a las que él comandaba estaban dispuestas a hacer todo lo posible por su causa y la de ellos mismos. Con respecto a futuros ataques desde Asia, podría razonablemente esperar que una victoria animaría a toda Grecia a unirse contra un enemigo común, y que las semillas latentes de revuelta y desunión en el imperio persa pronto estallarían y paralizarían sus energías, de modo que dejarían segura la independencia griega. Con estas esperanzas y riesgos, Milcíades, en la tarde de un día de septiembre del año 490 a.C., dio la orden al ejército ateniense de prepararse para la batalla. Había muchas asociaciones locales relacionadas con aquellas alturas montañosas, que estaban calculadas poderosamente para excitar los espíritus de los hombres y de las cuales los comandantes sabían muy bien cómo aprovecharse en sus exhortaciones a sus tropas antes del encuentro. La propia Maratón era una región sagrada para Hércules. Cerca de ellos estaba la fuente de Macaria, que en tiempos pasados se había entregado a la muerte por la libertad de su pueblo. La misma llanura en la que iban a luchar fue el escenario de las hazañas de su héroe nacional, Teseo, y allí también, como contaban antiguas leyendas, los atenienses y los heráclidas habían derrotado al invasor Euristeo. Estas tradiciones no eran meros mitos nebulosos o ficciones ociosas, sino cuestiones de fe implícita y sincera para los hombres de aquella época, y muchas oraciones fervientes surgieron de las filas atenienses a los espíritus heroicos que, mientras estaban en la tierra, habían luchado y sufrido en esa misma tierra, y que se creía que ahora eran poderes celestiales, que miraban con interés a su todavía amado país y eran capaces de intervenir con ayuda sobrehumana en su nombre. Según la antigua costumbre nacional, los guerreros de cada tribu estaban alineados, vecino luchando así al lado del vecino, amigo por amigo y el espíritu de emulación y la conciencia de responsabilidad excitados al máximo. El gobernante de la guerra, Calímaco, lideraba el ala derecha, los plateanos formaban la extrema izquierda, y Temístocles y Arístides comandaban el centro. La línea estaba formada únicamente por lanceros armados pesadamente. Porque los griegos, hasta la época de Ifícrates, poco o nada tenían en cuenta en una batalla campal, utilizándolo solo en escaramuzas o para la persecución de un enemigo derrotado. La panoplia de la infantería regular consistía en una lanza larga, un escudo, un casco, una coraza, grebas y una espada corta. Así equipados, normalmente avanzaban lenta y constantemente hacia la acción en una falange uniforme de unas 8 lanzas de profundidad. Pero el genio militar de Milcíades le llevó a desviarse en esta ocasión de las tácticas comunes de sus compatriotas. Era esencial para él extender su línea para cubrir todo el terreno practicable y asegurarse de no ser flanqueado y atacado por la retaguardia por el caballo persa. Esta extensión implicó el debilitamiento de su línea. En lugar de una reducción uniforme de sus fuerzas, decidió separarse principalmente de su centro, que, por la naturaleza del terreno, tendría las mejores oportunidades de reagruparse si se rompiera y en fortalecer sus alas, para asegurar ventaja en esos puntos, y confió en su propia habilidad y en la disciplina de sus soldados para mejorar esa ventaja y convertirla en una victoria decisiva. Es notable que no haya otro caso de un general griego que se desvíe del modo ordinario de poner en acción una falange de lanceros, hasta las batallas de Leuctra y Mantineia, más de un siglo después de Maratón, cuando Epaminondas introdujo las tácticas que utilizaron Alejandro el Grande en la antigüedad y Federico el Grande en los tiempos modernos. El objetivo era concentrar una fuerza abrumadora en algún punto decisivo de la línea enemiga, mientras él retenía, o, en palabras militares, rechazaba la parte más débil de la suya. En este orden y aprovechándose probablemente de las desigualdades del terreno, para ocultar sus preparativos al enemigo hasta el último momento posible, Milcíades dispuso los 11.000 infantes cuyas lanzas debían decidir esta crisis en la lucha entre los europeos y los mundos asiáticos. Los sacrificios mediante los cuales se buscaba el favor del cielo, y se consultaba su voluntad se anunciaban como presagios propicios. La trompeta sonó pidiendo acción y, cantando el himno de batalla, el pequeño ejército se abalanzó sobre las huestes enemigas. Entonces, también, a lo largo de las laderas de las montañas de Maratón debe haber resonado la exhortación mutua que Esquilo, que luchó en ambas batallas, nos dice que se escuchó después sobre las olas de Salamina. Adelante, hijos de los griegos. Atacad por la libertad de tu país.
Lucha por la libertad de tus hijos y de tus esposas, por los santuarios de los dioses de tus padres y por los sepulcros de tus padres. Todos están ahora en juego en esta batalla. En lugar de avanzar al ritmo lento habitual de la falange, Milcíades hizo correr a sus hombres. Todos estaban entrenados en los ejercicios de la palestra, de modo que no había temor de que terminaran la carga exhaustos y sin aliento, y era de suma importancia para él atravesar lo más rápidamente posible el espacio de aproximadamente 1 milla de terreno llano, que se encontraba entre el pie de la montaña y los puestos de avanzada persas y así poner a sus tropas en acción cuerpo a cuerpo antes de que la caballería asiática pudiera montar, formar y maniobrar contra él, o sus arqueros lo mantuvieran mucho tiempo bajo el tiro del arco, y antes de que el enemigo los generales podían desplegar sus masas de manera justa. Dice Heródoto: cuando los persas vieron a los atenienses corriendo hacia ellos, sin caballos ni arqueros, y escasos en número, pensaron que eran un grupo de locos que se precipitaban hacia una destrucción segura. Sin embargo, comenzaron a prepararse para recibirlos y los jefes orientales dispusieron, tan rápidamente como el tiempo y el lugar lo permitieron, las diversas razas que servían en sus abigarradas filas. Montañeros de Hircania y Afganistán, jinetes salvajes de las estepas de Corasán, los arqueros negros de Etiopía, espadachines de las orillas del Indo, el Oxo, el Éufrates y el Nilo, se prepararon contra los enemigos del gran rey. Pero ninguna causa nacional los inspiró, excepto la división de los persas nativos, y en la gran hueste no había uniformidad de idioma, credo, raza o sistema militar. Aún así, entre ellos había muchos hombres valientes, bajo el mando de un general veterano, estaban familiarizados con la victoria, y con desdeñosa confianza su infantería, que era la única que había tenido tiempo de formarse, esperaba la carga ateniense. Se acercaron los griegos, con una línea inquebrantable de lanzas apuntadas, contra las cuales los blancos ligeros, las lanzas cortas y las cimitarras de los orientales ofrecían una débil defensa. La primera fila de los asiáticos debió quedar reducida a un solo hombre al primer impacto. Aún así, no retrocedieron, sino que se esforzaron con su valentía individual, y con el peso de sus números para compensar las desventajas de las armas y las tácticas y hacer retroceder la línea poco profunda de los europeos. En el centro, donde lucharon los persas nativos y los acaos, lograron romper la parte más débil de la falange ateniense, y las tribus lideradas por Arístides y Temístocles fueron, después de una valiente resistencia, rechazadas a través de la llanura, y perseguidas por los persas valle arriba hacia el interior del país. Allí la naturaleza del terreno ofrecía la oportunidad de reagruparse y reanudar la lucha, y mientras tanto, las alas griegas, donde Milcíades había concentrado sus principales fuerzas, habían derrotado a los asiáticos que se les oponían, y los oficiales atenienses y plateos, en lugar de perseguir a los fugitivos, mantuvieron sus tropas bien controladas y, girando, formaron las dos alas juntas. Milcíades los condujo instantáneamente contra el centro persa, que hasta entonces había triunfado, pero que ahora retrocedía y se preparaba para enfrentar a estos nuevos e inesperados asaltantes. Arístides y Temístocles renovaron la lucha con sus tropas reorganizadas y todas las fuerzas de los griegos se enfrentaron a las divisiones enemigas persas y sacias. Los veteranos de Datis se esforzaron por mantener su posición, y ya se acercaba la noche antes de que se decidiera el duro encuentro. Pero los persas, con sus ligeros escudos de mimbre, desprovistos de chalecos antibalas y a los que nunca se les había enseñado mediante entrenamiento a mantener el frente parejo y actuar con el movimiento regular de la infantería griega, lucharon en grave desventaja con sus armas más cortas y débiles contra los compactos conjunto de lanceros atenienses y plateos bien armados, todos perfectamente entrenados para realizar cada evolución necesaria en conjunto y preservar una línea uniforme e inquebrantable en la batalla. En valor personal y actividad corporal, los persas no eran inferiores a sus adversarios. Sus espíritus aún no estaban acobardados por el recuerdo de derrotas anteriores, y prodigaron sus vidas libremente, antes de perder la fama que habían ganado con tantas victorias. Mientras sus filas de retaguardia lanzaban una incesante lluvia de flechas sobre las cabezas de sus camaradas, los persas que iban en cabeza seguían avanzando, a veces individualmente, a veces en grupos desesperados de 12 o 10, sobre las lanzas salientes de los griegos, esforzándose por abrirse paso hacia el frente de la falange y poner en juego sus cimitarras y dagas. Pero los griegos sintieron su superioridad y aunque la fatiga de la prolongada acción afectó en gran medida a su inferioridad numérica, la visión de la matanza que causaron entre sus asaltantes los animó a seguir luchando aún más ferozmente. Finalmente, los señores de Asia, hasta entonces invictos, dieron la espalda y huyeron, y los griegos los siguieron, derribándolos, hasta la orilla del agua, donde los invasores ahora lanzaban apresuradamente sus galeras y buscaban embarcarse y huir. Enrojecidos por el éxito, los atenienses se lanzaron contra la flota.
Lord Byron escribió este poema sobre la batalla de Maratón. El medo volador, su arco roto y sin asta. El fiero griego, su lanza roja persiguiendo. Montañas arriba, la tierra, la llanura del océano abajo. Muerte en el frente, destrucción en la retaguardia. Esa era la escena. Traed fuego, fue el grito de los atenienses, y comenzaron a apoderarse de las naves. Pero aquí los asiáticos resistieron desesperadamente, y la principal pérdida sufrida por los griegos fue el asalto a la flota. Aquí cayeron el valiente guerrero Calímaco, el general Estesilao y otros atenienses destacados. Entre ellos destacó Sinaegeiros, hermano del poeta trágico Esquilo. Había agarrado la obra ornamental de la popa de una de las galeras, y le habían cortado la mano con un hacha. Se capturaron 7 galeras, pero los persas lograron salvar al resto. Se alejaron de la costa fatal, pero ni siquiera aquí la habilidad de Datis lo abandonó, y navegó hacia la costa occidental del Ática, con la esperanza de encontrar la ciudad desprotegida y apoderarse de ella de algunos de los partisanos de Hipias. Milcíades, sin embargo, vio y contrarrestó su maniobra. Dejando a Arístides y a las tropas de su tribu para proteger el botín y a los muertos, el comandante ateniense condujo a su ejército conquistador en una rápida marcha nocturna de regreso a través del país hasta Atenas. Y cuando la flota persa hubo doblado el cabo de Sunio y navegó hacia el puerto ateniense por la mañana, Datis vio dispuestas en las alturas sobre la ciudad a las tropas ante las cuales sus hombres habían huido la noche anterior. Se abandonó toda esperanza de una mayor conquista en Europa por el momento y la desconcertada armada regresó a las costas asiáticas. Una vez librada la batalla, pero mientras los cadáveres aún estaban en el suelo, llegó el prometido refuerzo de Esparta. 2000 lanceros lacedemonios, partiendo inmediatamente después de la luna llena, habían recorrido las 150 millas entre Atenas y Esparta en el maravillosamente corto tiempo de 3 días. Aunque era demasiado tarde para compartir la gloria de la acción, pidieron que se les permitiera marchar al campo de batalla para contemplar a los medos. Fueron allí, contemplaron los cadáveres de los invasores y luego, alabando a los atenienses y lo que habían hecho, regresaron a Lacedemonia. El número de los persas muertos fue 6.400, de los atenienses, 192. No se dice el número de los plateos que cayeron, pero como lucharon en la parte del ejército que no fue derrotada, no puede haber sido grande. La aparente desproporción entre las pérdidas de los dos ejércitos no es sorprendente, si recordamos las armaduras de los lanceros griegos, y la imposibilidad de que se infligieran grandes matanzas con espada o lanza a tropas así armadas, siempre que se mantuvieran firmes en sus filas. Mitford se refiere acertadamente a las batallas de Crécy, Poitiers y Agincourt como ejemplos de disparidad similar de pérdidas entre conquistadores y conquistados. Los atenienses asesinados fueron enterrados en el campo de batalla. Esto era contrario a la costumbre habitual, según la cual los huesos de todos los que caían luchando por su país cada año eran depositados en un sepulcro público en el suburbio de Atenas llamado Cerameicus. Pero se consideró que debía hacerse una distinción en los honores fúnebres rendidos a los hombres de Maratón, así como sus méritos se habían distinguido sobre los de todos los demás atenienses. En la llanura de Maratón se levantó un elevado montículo, bajo el cual se depositaron los restos de los hombres de Atenas que cayeron en la batalla. En el lugar se erigieron 10 columnas, una para cada una de las tribus atenienses y en la columna monumental de cada tribu estaban grabados los nombres de aquellos de sus miembros cuya gloria debía haber caído en la gran batalla de la liberación. El anticuario Pausanias leyó esos nombres allí 600 años después del momento en que fueron grabados por primera vez. Las columnas desaparecieron hace mucho tiempo, pero el montículo aún marca el lugar donde reposan los héroes más nobles de la antigüedad, los Maratonomachoi, los guerreros de Maratón. Pausanias afirma, con creencia implícita, que el campo de batalla estaba frecuentado por seres sobrenaturales por la noche, y que en él se escuchaba el ruido de los combatientes y el resoplido de los caballos. La superstición ha sobrevivido al cambio de credos, y los pastores del barrio todavía creen que guerreros espectrales contienden en la llanura a medianoche, y dicen haber oído los gritos de los combatientes y los relinchos de los corceles. Se levantó un túmulo separado sobre los cuerpos de los plateanos asesinados y otro sobre los esclavos armados ligeros que habían participado y caído en la batalla. Es probable que los irregulares griegos armados con armas ligeras estuvieran activos en el ataque a los barcos persas, y fue en este ataque donde los griegos sufrieron su principal pérdida. También había un monumento sepulcral distintivo al general a cuyo genio se debió principalmente la victoria. Milcíades no vivió mucho después de su hazaña en Maratón, pero vivió lo suficiente como para experimentar un lamentable revés en su popularidad y buena fortuna.
Tan pronto como los persas abandonaron las costas occidentales del Egeo, propuso a una asamblea del pueblo ateniense que equiparan 70 galeras, con una fuerza proporcionada de soldados y pertrechos militares y las pusieran a su disposición, sin decirles hacia dónde pensaba proceder, pero prometiéndoles que si equipaban la fuerza que pedía y le daban poderes discrecionales, la conduciría a una tierra donde había oro en abundancia para ganarlo con facilidad. Los griegos de aquella época creían en la existencia de reinos orientales repletos de oro, tan firmemente como los europeos del siglo XVI creían en el dorado de Occidente. Los atenienses probablemente pensaron que el reciente vencedor de Maratón y ex oficial de Darío estaba a punto de guiarlos en una expedición secreta contra algunas ciudades ricas y desprotegidas con tesoros en los dominios persas. El armamento fue botado y equipado, y navegó hacia el este desde Ática, sin que nadie más que Milcíades supiera su destino, hasta que llegó a la isla griega de Paros, cuando apareció su verdadero objetivo. En años anteriores, mientras estaba relacionado con los persas como príncipe del Quersoneso, Milcíades había estado involucrado en una disputa con uno de los principales hombres entre los parios, quien había perjudicado su crédito y provocó que se le hicieran algunos desaires en la corte del sátrapa persa Hidarnes. Desde entonces, la enemistad había irritado el corazón del jefe ateniense, y ahora atacó a Paros para vengarse de su antiguo enemigo. Su pretexto, como general de los atenienses, fue que los parios habían ayudado al armamento de Datis con una galera de guerra. Los parios pretendieron tratar las condiciones de la rendición, pero emplearon el tiempo que así ganaron en reparar las partes defectuosas de las fortificaciones de su ciudad y luego desafiaron a los atenienses. Hasta aquí, dice Heródoto, los relatos de todos los griegos coinciden. Pero, años después, los paros contaron también una leyenda descabellada, como una sacerdotisa cautiva de un templo pario de las deidades de la tierra prometió a Milcíades darle los medios para capturar a Paros. A instancias suyas, el general ateniense fue solo por la noche, y se abrió paso hasta un santuario sagrado, cerca de las puertas de la ciudad, pero no sabía con qué propósito. A Milcíades repentinamente lo invadió un temor sobrenatural y huyó. En su huida cayó y se fracturó una pierna. Tras estos acontecimientos un oráculo prohibió castigar a la sacerdotisa sacrílega y traidora, porque estaba destinado que Milcíades tuviera un mal final y ella era solo el instrumento para conducirlo al mal. Esta fue la historia que escuchó Heródoto en Paros. Lo cierto es que Milcíades se dislocó o se rompió una pierna durante un fallido asedio de esa ciudad y regresó a casa en mala situación con sus fuerzas desconcertadas y derrotadas. La indignación de los atenienses fue proporcional a la esperanza y el entusiasmo que sus promesas habían suscitado. Santipo, cabeza de una de las primeras familias de Atenas, lo acusó ante el Tribunal Popular Supremo del delito capital de haber engañado al pueblo. Su culpabilidad era innegable y los atenienses dictaron su veredicto en consecuencia. Pero los recuerdos de Lemnos y Maratón y la visión del general caído tendido en un sofá ante ellos, lograron mitigar el castigo, y la sentencia fue conmutada de muerte a una multa de 50 talentos. Esto lo pagó su hijo, el después ilustre Simón, y Milcíades murió poco después del juicio a causa de la herida que había recibido en Paros. Las calumnias comunes contra los atenienses respecto a Milcíades han sido bien respondidas por Sir Edward Bulwer-Lytton en su Ascenso y caída de Atenas y el obispo Tirlual en el segundo volumen de su Historia de Grecia, pero han recibido su refutación más completa del señor Grote en el cuarto volumen de su Historia. Estoy bastante de acuerdo con él en que, teniendo en cuenta la práctica del dicasterio ateniense en casos criminales, 50 talentos fue la pena menor realmente propuesta por los propios defensores de Milcíades como sustituto de la pena de muerte. En esos casos penales en Atenas, cuando la pena no estaba fijada de antemano por los términos de la ley, si el acusado era declarado culpable, era costumbre someter a los jurados posteriormente, y por separado la cuestión de la cuantía de la pena. En primer lugar, el acusador mencionaba la pena, lo que consideró adecuado. A continuación, se pidió al acusado que nombrara una cantidad de pena, y los jurados se vieron obligados a elegir entre estas dos, no siendo admisible para su consideración una tercera gradación de pena. En estas circunstancias, era interés del acusado nombrar, incluso en su propio caso, alguna pena real y grave, algo que los jurados probablemente consideraran no del todo inadecuado para el delito que acababa de probar, porque si proponía alguna pena insignificante, los llevaba a aplicar la sentencia más severa recomendada por su oponente. Hay historias de que Milcíades fue encarcelado y murió preso. Otras versiones señalan que Milcíades fue condenado a muerte pero absuelto por los britanos. El silencio de Heródoto respecto de ellos es decisivo. Es cierto que Platón, en el Gorgias, dice que los atenienses aprobaron en una votación arrojar a Milcíades al Baratrum, una zanja profunda detrás de la Acrópolis de Atenas.
Platón también habla de la interposición de los pritanos a su favor. Según Platón, los pritanos, en el juicio de Milcíades, se opusieron al voto de la pena capital y hablaron a favor de la sentencia más leve. Pero debe recordarse que Platón, con todo su genio trascendente, era un patriota muy indiferente, al que le encantaba ennegrecer el carácter de las instituciones democráticas de su país. Platón, en un pasaje escrito para mostrar las desgracias que sucedieron a los estadistas atenienses, fácilmente exageraría este hecho en la historia que aparece en su texto. El melancólico final de Milcíades, después de su elevación a tal altura de poder y gloria, debe haber sido recordado a menudo en la mente de los antiguos griegos al ver uno, en particular, de los monumentos de la gran batalla que ganó. Se trataba de la notable estatua, minuciosamente descrita por Pausanias, que los atenienses, en tiempos de Pericles, hicieron tallar en un enorme bloque de mármol que, se creía, había sido proporcionado por Datis para formar un trofeo del victoria anticipada de los persas. Fidias creó a partir de esto una imagen colosal de la diosa Némesis, la deidad cuya función peculiar era visitar la prosperidad exuberante tanto de las naciones como de los individuos con reveses repentinos y terribles. Esta estatua fue colocada en un templo de la diosa en Rhamnus, a unas 8 millas de Maratón. La propia Atenas contenía numerosos monumentos conmemorativos de su primera gran victoria. Paneno, primo de Fidias, lo representó al fresco en las paredes del pórtico pintado y, siglos después, las figuras de Milcíades y Calímaco a la cabeza de los atenienses brillaban en el fresco. Las deidades tutelares fueron exhibidas tomando parte en la refriega. Al fondo se veían las galeras fenicias, y más cerca del espectador, los atenienses y los plateos, distinguidos por sus cascos de cuero, perseguían a los asiáticos derrotados hacia los pantanos y el mar. La batalla también fue esculpida en el Templo de la Victoria en la Acrópolis, e incluso ahora se pueden rastrear en el friso las figuras de los combatientes persas con sus escudos lunares, sus arcos y aljabas, sus cimitarras curvas, sus pantalones sueltos y sus tiaras frigias. Estos y otros monumentos conmemorativos de Maratón fueron producto de la era meridiana del esplendor intelectual ateniense, la era de Fidias y Pericles. Porque no fue solo la generación de hombres que la batalla liberó de Hipias, y los medos la que reconoció con gratitud la trascendente importancia de su victoria. Durante toda la época de su prosperidad, durante los largos años de su decadencia, durante los siglos posteriores a su caída, Atenas consideró el día de Maratón como el más brillante de su existencia nacional. Mediante una mezcla natural de orgullo patriótico y piedad agradecida, los mismos espíritus de los atenienses que cayeron en Maratón fueron deificados por sus compatriotas. Los habitantes de los distritos de Maratón les rendían ritos religiosos y los oradores los invocaron solemnemente en sus más apasionados juramentos ante los hombres reunidos en Atenas. No se omitió nada que pudiera mantener vivo el recuerdo de un hecho que había enseñado al pueblo ateniense a conocer su propia fuerza, midiéndola con el poder que había sometido a la mayor parte del mundo conocido. La conciencia así despertada fijó su carácter, su posición y su destino fue la primavera de sus grandes acciones y ambiciosas empresas posteriores. En realidad, no era mediante una derrota, por muy significativa que fuera, que se pudiera romper el orgullo de Persia y disipar sus sueños de un imperio universal. 10 años después renovó sus intentos en Europa a mayor escala, y fue rechazada por Grecia con pérdidas mayores y reiteradas. Fuerzas mayores y matanzas más intensas que las que se habían visto en Maratón señalaron los conflictos entre griegos y persas en Artemisio, Salamina, Platea y Eurimedonte. Pero por poderosas y trascendentales que fueron estas batallas, no están al nivel de Maratón en importancia. No originaron ningún nuevo impulso. No hicieron retroceder ninguna corriente del destino. Eran simplemente una confirmación del sesgo ya existente que había creado Maratón. El día de Maratón es la época crítica en la historia de las dos naciones. Rompió para siempre el hechizo de invencibilidad persa que había paralizado las mentes de los hombres. Generó entre los griegos el espíritu que hizo retroceder a Jerjes y después condujo a Jenofonte, a Gesilao y Alejandro, en terribles represalias, a través de sus campañas asiáticas. Aseguró para la humanidad los tesoros intelectuales de Atenas, el crecimiento de instituciones libres, la ilustración liberal del mundo occidental y el ascenso gradual durante muchas épocas de los grandes principios de la civilización europea.